aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Esta palabra, que fue en el momento en que Jesús se lamentó sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina y a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Este versículo tiene un cumplimiento duplo. En primer lugar, se cumplió en el día en que Jesús entró en Jerusalén, una semana antes de la crucifixión. Pero también se cumple hoy, cuando recibimos con honra a los siervos que vienen en nombre del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de San Mateo capítulo 10, versículo 40-42: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo he percibido que inclusive la gracia, la unción con la cual yo puedo predicar, muchas veces no depende solamente de mí o de cualquier siervo que predica. Depende también de cómo reciben la palabra de aquel que está en el púlpito. Muchas personas, por conocer las limitaciones que tiene el predicador, entonces en vez de escuchar la palabra ven al predicador. Y eso sucede mucho con las personas que vienen de familias disfuncionales, donde vemos que tienen dificultad de entender la autoridad dada por Dios a los siervos de Dios, y ellos juzgan por lo que sienten, por lo que creen, por lo que ven, y entonces acaban alejándose de la voz profética, del mensaje de Dios. Entonces yo percibo que en los lugares donde soy más honrado, donde soy más visto como un legal representante de Dios, que habla de parte de Dios, las cosas suceden en beneficio del propio pueblo. Y he visto cosas asombrosas en personas aquí mismo que honran al pastor, a los líderes, por aquello que ellos son, y no muchas veces por sus cualidades de líder. La honra es el camino de Dios para liberar bendición y recompensa a las personas que lo practican. Muchas personas pierden el fruto de su trabajo, porque estar en la obra de Dios no es cualquier cosa. Estar en la obra de Dios significa recibir beneficios de todas las alturas, no solamente económicos. El primer beneficio que vemos es en la propia casa, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con la descendencia. ¿Sabe? Yo he entendido que muchos tienen bloqueo. ¿Por qué? Porque justamente debido a su carácter, a su temperamento, no saben reconocer a aquellos que están delante de él. Entonces no lo reciben con honra y están viniendo en nombre del Señor y no reciben el galardón completo. Las bendiciones que reciben, las reciben, pero no como deberían recibirlas. Algunos siguen penando en los mismos problemas que comenzaron hace 15, 20, 30 años atrás.
He conocido gente que no prosperó económicamente con 30, 40 años de creyente. He conseguido gente que sus hijos no se convierten y siguen penando. Y yo me pregunto por qué el río de bendición no llega. La palabra de Dios dice claramente en 2 de Juan capítulo 1 versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? El trabajo que hacemos en la obra de Dios, podemos perder su fruto. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, pastor, ¿y quiénes vienen en nombre del Señor? En el nombre del Señor vienen primeramente los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Son los obispos, presbíteros, el gobierno, también los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes de ministerio y todos los que sirven en la obra de Dios. Ellos son representantes de Dios, vienen en nombre del Señor. Y tenemos también representantes fuera de la obra de Dios. Son nuestros padres, son nuestros líderes, nuestros jefes con los que estamos sobre autoridad, nuestros patrones. ¿Sabe, mis amados? Cuando el río de bendición se detiene y no fluye, nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? El río se seca porque no decimos ni expresamos con actitudes estas palabras clave, que es: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sabe? El que viene en nombre del Señor es representante de Dios. Y a veces, por nuestras limitaciones como líder, las personas ven a Jesús como un regalo en un paquete, en una envoltura que a nosotros no nos gusta. Pero la palabra del Señor dice: el que a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Entonces no podemos recibir al Señor si no aprendemos lo que es honra a nuestros superiores, honra a nuestros liderazgos, honra a nuestros representantes, aquellos que Dios destinó como sus mensajeros, sus representantes. ¿Hay dificultades para honrar? Sí. Yo veo gente pasando a mi lado y ni me saludan. Y no es porque reclame, no soy una persona susceptible. Entonces, veo que hay personas que pasan por los mayores y no saludan. Los jóvenes hoy en día están con eso. Ellos tienen su mundo. ¿Sabe? La buena virtud de una persona desde pequeño, le premiere virtute que non infant viene le ve, basta buarse la politesse. Son cosas que yo aprendí en la escuela, en mi colegio. Agradecer, saludar, son las virtudes que una persona que tiene educación, independientemente de ser cristiano, debe tener. Entonces, ¿sabe por qué las personas resisten en honrar al líder y no tienen su galardón? En primer lugar, el líder no es honrado porque muchas veces no corresponde al patrón que consideramos aceptable. La persona hace un perfil y dice: esto para mí es el líder. Y ese es el líder que yo voy a reconocer. Si no tiene este perfil, yo lo descalifico. ¿Sabe? El problema es que Dios nos envía lo que nosotros necesitamos dentro de un envoltorio que muchas veces no nos agrada. Porque las expectativas de un profeta muchas veces no son las expectativas que tiene el pueblo. Pero Dios sabe por qué lo hace. ¿Sabe? Hasta ahora el pueblo de Israel está esperándolo al Señor Jesucristo, porque ellos se trazaron un perfil, una manera del Salvador diferente de la que vino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe? Dios manda mensajeros
mas ellos vienen muchas veces sus representantes en envoltorios que no nos agradan. Y ellos hablan de una forma que no nos agradan. A veces nos sentimos heridos, deshonrados y respondemos con las patas, como si estuviéramos tú a tú. Entonces, ¿sabe? Pero si aprendemos a honrar a aquellos que vienen en nombre del Señor, podemos recibir la unción que Dios tiene para ministrar nuestras vidas. ¿Sabe, mis amados? La humildad es una cosa que debemos aprenderla del Señor. No viene de la tierra normalmente. Muchas veces tenemos una máscara de humildad que cuando hay presión, cuando hay problemas, se manifiesta quién está dentro de nosotros. Para que Dios haga cosas poderosas en nuestra vida, para que Dios pueda responder a clamores que tenemos para con Él, a cosas que venimos buscando, anhelando. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter y quiere hacernos personas más humildes. Yo les quiero comentar que por causa de ese aprendizado he llevado muchos golpes en la vida, porque a veces cuando no aprendemos a la buena, el Señor es tan misericordioso que nos enseña a la mala. Y sabe, vemos que en la palabra de Dios, siempre que Dios hizo un milagro, bendijo a una persona, antes de eso antecede la humildad. Entonces vemos, mis amados, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 7, el ejemplo del siervo del centurión romano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y esto lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe, mis amados? Jesús vino a salvar al mundo, pero primero descendió en Jerusalén, su pueblo. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron, no vieron en él la investidura del Salvador. Y no que el pueblo de Israel sea un pueblo que no es bendecido económicamente, pero no es bendecido en todo. Debería ser el pueblo, y no lo es. Mucho tiempo andó errante, mucho tiempo andó sufrido, siempre está en continuas luchas, guerras, no solamente para que la palabra de Dios se cumpla, sino porque hubo un problema. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Eso está en San Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿por qué ellos no lo recibieron? Porque ellos querían y esperaban otro patrón de Mesías. Se escandalizaban de él y no le reconocieron. Preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Marcos 6, del 3 al 5. Existe otro motivo por el cual nosotros tenemos dificultad de honrar a aquellos que vienen en nombre del Señor, porque piensan que el siervo de Dios no es digno de honra por sus errores. ¿Sabe? Tenemos un ejemplo en la Biblia que es el sacerdote Elí. En los días de Ana, la Biblia dice que era un pésimo líder y sus hijos eran malignos. Y el Señor hablaba con Samuel cuando tenía 5 y 6 años de edad, y Elí no conseguía distinguir la voz de Dios. Ana fue un día al tabernáculo para orar,
y estaba orando en espíritu, afligida su alma, porque ella tenía ese clamor, esa necesidad en su vida. Quería ser madre y no conseguía. Era estéril. Y oraba, y entonces oraba con gemidos, hablando al Señor, quebrada. Y llegó el profeta, el sacerdote, y la vio hablando de esa manera, y lo mínimo pensó: esta muchacha se emborrachó temprano y viene acá a terminar su borrachera en el templo. Y entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Sabe? Esta mujer necesitaba la bendición. Ella podría decirle: oye, profeta, ¿vos sos profeta de Dios o sos profeta del diablo? Eso no es de Dios. Estás hablando de una forma mal educada. ¿Sería incorrecto que ella hablara así? No, porque tenía razón. Pero no es correcto hablar así a un sacerdote del Señor. Y ella era una mujer crecida, llena del Espíritu. Ella no reaccionó en carne. Y sabe, entonces ella respondió y le dijo: Señor mío, estoy afligida. Mi alma está llorando. Estoy pidiendo a Dios por un hijo. Necesito tener en mi vientre, concebir. Entonces Elí se sintió muy honrado en aquella hora, porque no lo acusó, no le dijo: eso no es el estilo de líder que yo quiero, sino ella entendió la figura del llamado del siervo de Dios, independientemente, porque a los siervos de Dios lo llama el Señor, no somos nosotros. Y sabe, él le dijo, respondió: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1, 17, 18. Otro ejemplo que vemos en la Biblia: la mujer sirofenicia, era una mujer griega. Después de clamar mucho al Señor, la Biblia muestra que el Señor le dijo, en su necesidad, porque ella fue y le dijo: Señor, tengo un hijo afligido por demonios, por favor ayúdame. Y el Señor, conociendo la necesidad de ella, sabe, yo estoy seguro que lanzó estas palabras porque quería que ella se humillara, porque los griegos estaban llenos de orgullo, porque creían que sabían mucho y no sabían nada. Y eso hace muchas veces con las personas orgullosas. Creen que saben mucho y no entienden nada de las cosas espirituales. Creen que tienen la sabiduría de Dios, pero no tienen la sabiduría de Dios, porque el saber de Dios es apartarse del mal. Es justamente obedecer la voz del Señor. Entonces, ¿sabe, mis amados? Después entonces sucedió que esta mujer que hizo esta petición, el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. San Marcos 7:27. ¿Sabe? Si hay una cosa que Dios debe trabajar en mí, es justamente mi carácter, porque una de las cosas que no tolero es gente atrevida. Las veces que yo he entrado en carne es porque tengo dificultad al ver el desrespeto, la deshonra a una persona. Y muchos no lo entienden eso y creen diferente. Pero justamente es una cosa que tenemos que trabajar todos, porque el Señor era el dueño de la razón y nunca respondió en carne. Entonces esta enseñanza es para usted, para usted, para usted y para mí. Es para todos. Necesitamos aprender algo muy poderoso que se llama honra a nuestros líderes. Entonces, ¿sabe? En lugar de responderle, bueno, si fuera una mujer de nuestro tiempo, le iba a decir: yo soy aliado de Evo. Discriminación, lo voy a meter en la cárcel por atrevido. Me llamó de perrita, yo no soy perrita. ¿Podía haberle dicho eso a la mujer? Podía haber dicho.
Pero ella le dijo, los perrillos también comen de la migaja que cae de la mesa de su señor. Y el Señor le dijo, no voy a ir a tu casa a hacerle liberación, tu hijo está libre. ¿Sabe? Entonces esta mujer se humilló y honró al Señor. Por causa de su respuesta, ella recibió su recompensa. Eso está todo en San Marcos 7, 24 y 30. ¿Sabe? En verdad algunas personas pueden parecer en algún momento no merecer honra debido a su conducta, debido a sus palabras. Yo pido disculpas a muchos por el tono ofensivo en que he dado respuesta. Mismo que a veces sea un atrevimiento que estoy asistiendo, no debería ser así. Y no porque yo esté en la condición de líder, tengo el derecho de hacerlo. Si alguien de ustedes se ha sentido ofendido alguna vez, sepa que este es el motivo. Está trabajando el Señor en mi vida. Yo les pido perdón a todos. Pero sabe, me preocupa con ciertos tipos de personas que los veo sufriendo siempre en las mismas cosas y no tienen la bendición. Y el Señor ha dicho, el río de la bendición está seco porque tienen que aprender a andar con honra. ¿Sabe? Y es muy fácil honrar a aquellos que nos caen bien. Yo digo siempre para las mujeres, qué fácil es honrar a un marido que llega con flores, que llega con chocolate y le dice, mi reina, he pensado en ti todo este día. Mi mente estaba desconcentrada en mi trabajo porque mi pensamiento eres tú. Se copia la letra del Señor todavía. Entonces, ¿sabe? Es muy fácil honrar, pero cuando hay un marido chúcaro, un marido desatento, ¿sabe? Entonces muchas veces la honra no viene, pero la Biblia dice claramente, honrad a todos, honrad al Rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sos abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En tercer motivo, entonces, primero, el líder no corresponde al patrón que consideramos aceptable. Segundo, porque pensamos que el siervo de Dios no es digno de honra por sus errores. Tercero, porque imaginan que no fue Dios quien colocó a la persona en la posición de autoridad. La Biblia dice, honrad a todos, a los que nos caen bien, a los que nos caen mal. No es el problema de cómo son nuestros líderes. Es problema de nosotros que muchas veces por falta de conocimiento